me pillé Medio Rey. Os pongo aquí la portada en Kindle. Luego encontré la trilogía de la Primera Ley en Kindle Unlimited. Y luego veo de que Abercrombie saca este libro. Y encima, para colmo, me regalan este libro. O sea, parece que el universo me está dando señales en plan: léete ya a Joe Abercrombie. Hola, chicos míos, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros de Bliss y de mitología. Bueno, sección libros, os traigo una nueva video reseña de un libro que lo acabé hace un par de meses, pero no se me ha ido de la cabeza, pero ni una sola coma. Y es uno de los libros que más me ha sorprendido de este año. Y si nos ponemos a especificar un poco más, de los últimos 3 años. Sin exagerar, y hablo de nada más y nada menos que Los Diablos de Joe Abercrombie, por fin traído a la congregación de la Santa Conveniencia. Así que sin enrollarme más como una persiana, primero la zona sin spoilers, luego la zona con spoilers. Y madre mía, lo que tendré que decir en la zona con spoilers. Bueno, va a ser un resumen rapidito antes de meternos con la crítica sin spoilers, que perfectamente podréis encontrar en el libro. Tenemos aquí un mundo un poco al revés, en el que, por ejemplo, Cartago no fue vencido por Roma. Los que sepáis de historia entenderéis un poco el concepto. Y en el que en vez de papas hay papisas, o sea, el mundo al revés. Y dentro de este mundillo, en la ciudad santa se encuentra un grupo bastante peculiar de feligreses, pero peculiar al estilo. Vale, sí, hay un cura, pero también hay un soldado que no puede morir, una mujer loba, un nigromante, un vampiro, una mujer de múltiples trabajos. La verdad es que parece que tiene un currículum más largo que toda España junta. Y una ladrona que se supone que tiene ahí un linaje bastante poderoso. Y bueno, evidentemente tienen que ir todos en una misión hasta la ciudad de Troya. Sí, aquí Troya existe. Bien. Que conste que yo no había leído absolutamente nada de Joe Abercrombie. De todos los autores de la literatura, este es el que llevo arrastrando más tiempo. Fuera coñas. La primera vez que escuché hablar de Joe Abercrombie, estaba publicándose la primera trilogía de la Primera Ley. O sea, estamos hablando de muchísimo tiempo. Pero por cuestión de dinero, cuestión de que algún otro título iba primero, nunca llegué a leer Abercrombie. Y este año la verdad es que todas las señales me indicaban de que debía leer ya a este autor. Un poco como me pasó con Brandon Sanderson en su momento. Y porque, a ver, me pillé Medio Rey. Os pongo aquí la portada en Kindle. Luego encontré la trilogía de la Primera Ley en Kindle Unlimited. Y luego veo de que Abercrombie saca este libro. Y encima, para colmo, me regalan este libro. O sea, parece que el universo me está dando señales en plan: léete ya a Joe Abercrombie. Está claro, hay algún dios ahí arriba, diosa, según vuestra creencia, que me adora, porque de verdad no he disfrutado tanto de un libro desde hace ya bastante tiempo. Adoro Los Diablos, adoro Abercrombie y me dicen que no es el mejor libro que ha escrito el autor. Apaga y vámonos. Es que sí, hay fantasía negra, pero a la vez es bastante mamarracho, es bastante divertido. Humor negro que te saca carcajadas, no risas, carcajadas. Al menos a mí me ha provocado carcajadas. Sí ha habido algún que otro momento dramático, pero digamos que el 80% del libro es humor. Humor negro. El 20 es dramatismo al estilo fantasía oscura, porque Abercrombie es Lord Grimdark por alguna razón. Y la verdad, me alegra ver de que esta comparación que voy a hacer no soy la única que se dio cuenta, y es que prácticamente todo el libro te recuerda a la película del Escuadrón Suicida, la primera, no la de James Gunn. Para mí esa, echémosle de comer aparte, pero de verdad es una mezcla de El Escuadrón Suicida, dragones y mazmorras, y la fantasía medieval más oscura y retorcida que os podáis imaginar. Por favor, si hay un personaje en el libro de los diablos que me recuerda a Amanda Walker, tal cual, clavadita, es que si me dicen que es del aspecto de Viola Davis, ¿Viola Davis? Os
os pongo aquí en pantalla el nombre de la actriz que hace de Amanda Walker en la película. Me lo creía perfectamente. Incluso hay otro personaje que me recuerda al coronel Rick Flag. O sea, si es que las comparaciones están ahí. Y ojo, a mí me encantó el Escuadrón Suicida, así que para mí eso es una comparación positiva. Y ojo que la trama tampoco es la trama más rebuscada de todas. Es el clásico viaje del héroe. Van de un punto A a un punto B, aunque de forma retorcida. No lo hacen por propósitos nobles, simplemente lo hacen en contra de su voluntad, en algunos casos. Y en cuanto a la dinámica que hay entre los feligreses, entre los diablos, pues es de una forma retorcida de explicarnos el cliché de la familia encontrada. Retorcido porque sí me puedo creer de que al final han acabado cogiéndose cariño, pero no es como para decir os amo con todas las fuerzas de mi corazón. Al menos en algunos casos, en otros mejor lo hablo en la zona con spoilers, que ahí tengo cositas que decir. O sea, durante casi todo el libro yo estaba maravillada, pero también esperando un poco a que haya algún final retorcido, porque si algo he aprendido con los libros de fantasía es de este tipo de fantasía, no de la fantasía, yo sé, del romantasy o de la fantasía más arcoiris, la oscura, es que a mí siempre hay algo que te hace decir pongo una hoguera al autor y a la vez le levanto un altar. Y sí, efectivamente, está ese final. Un final que tristemente es coherente, tristemente yo lo apruebo, pero a la vez, a ver, Crombie, te pongo ahí la hoguera, pero te la quito porque también te quiero levantar un altar. Me encanta que un autor de fantasía me haga esta contradicción en mi cabeza. Fijaros si me ha gustado tanto este libro. A ver, lo he dicho en más de un vídeo aquí en mi canal. Yo normalmente cuando empiezo una saga, aunque el libro sea de 5 estrellas, no le pongo las 5 estrellas en Goodreads. Lo pongo 4. Y reservo las 5 estrellas para el final de la saga. Y sé que Los Diablos va a ser una trilogía. Pues fijaros si me he maravillado tanto que he roto esa regla. Y vais a ver en mi Goodreads que puse el pleno de estrellas. Si es que no me extraña de que James Cameron comprara los derechos para poder hacer Los Diablos. Así que, Cameron, he visto Titanic, he visto Terminator, las primeras películas. Sé que eres capaz de crear mundos increíbles. Que en el guión de Avatar sea flojito. Oye, visualmente haces cosas maravillosas. Así que, por favor, saca tu trasero de Pandora 5 minutos y haz Los Diablos. Después de Los Diablos puedes hacer el 6, el 7, el 9, el 20 o el 30 de Avatar. Lo que tú quieras, pero haznos Los Diablos, por favor. Así que me leería el resto de la saga que escriba Abercrombie sobre Los Diablos. Evidentemente, creo que he dejado bastante claro mi entusiasmo. Leería los demás libros de Joe Abercrombie a pesar de que he leído de que no tienen el mismo humor negro que Los Diablos. Por supuesto, porque la parte fantasiosa, auténtico oro puro. Y si encima es más oscuro que Los Diablos, prepararé el altar hoguera para este hombre. Pero sí, os recomendaría Los Diablos. Yo seguiría leyendo Los Diablos. Y si no tuviera más lecturas, bueno, haría la relectura 500 veces. Mira que normalmente procuro ser objetiva, pero cuando el libro te quita la objetividad es que ha sido bastante bueno. Bueno, esto es todo lo que puedo decir acerca de las zonas sin spoilers de Los Diablos. La verdad es que así da gusto poder leer un libro y así normal que uno se quite bloqueos lectores. Porque es cierto que voy un poco ralentizada con las lecturas, aunque a partir de Los Diablos las lecturas se han disparado de forma magistral. O sea, este de septiembre, ahora aquí a noviembre, ha mejorado la cosa bastante a como estaba yendo. Pero en fin, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle like, campanita, compartir. Hay que ser generosos en esta vida y comentar. Comentad si habéis leído Los Diablos, si es el único libro de Joe Abercrombie que os habéis leído o habéis leído más cosas. Tengo que consultar cómo lee a Joe Abercrombie. Puede que sea una idea para un próximo vídeo en un futuro cercano. Yo ahí os lo dejo. Así que, bueno, eso es todo. Así que, nos vemos en un próximo vídeo o en la zona con spoilers.
no puedo elegir cuál de los feligreses de los diablos es mi favorito. Y llegamos a la zona de spoiler total. Y bueno, antes de empezar a relatar algunas escenas, vamos a repasar a los personajes, a los diablos, a los feligreses de la Santa Conveniencia, que bueno, más que feligreses, esclavos convertidos a feligreses a la fuerza, porque están encarcelados. Prácticamente todos están encarcelados, es la primera escena que vemos. Los únicos que no están encarcelados son Baptiste, Jacob de Thorn y el hermano Díaz. El primero que se presenta es el hermano Díaz, que la verdad, de todos los personajes es el que peor me cayó en un inicio. Luego fue mejorando. Es que lo que me encanta de los diablos es que incluso los que te caen mal como personajes, salvo los villanos, luego van mejorando en cuanto a tu percepción. Así de gusto, no es por nada. Porque inicialmente vemos que el hermano Díaz es un pelota, el típico que te lame las botas con tal de conseguir un puesto. Hombre, le quitamos un poco que no pisotea a nadie, pero si le puedes decir a la persona más detestable del mundo, ¡ay! ¡Qué bonito día está teniendo gracias a su presencia! Lo diría. De hecho, más o menos lo hizo cuando conoció a la cardenal Siska. Esta es el personaje que te recuerda a Amanda Waller, pero tal cual. O sea, hoguera, pero también es fascinante porque es en plan, si tengo que pisotear a mi mejor amigo, a mi madre o a la persona más inocente para que el mundo sea mejor, lo hago, pero sin pestañear y sin sentir remordimiento alguno. Hermano Díaz, no sabes dónde te metiste, aunque luego al final llegaría a tener un buen puesto. Hombre, como la mano derecha de la emperatriz de Troya, sin ir más lejos. Ya que estamos aquí, vamos a hablar de la futura emperatriz de Troya, Alexia Pirogenetos. Mira, no, que lo tengo aquí en mis apuntes. Alexia, o Alex para los amigos, o los enemigos, pero claro, nos la presentan como una ladrona de poca monta, analfabeta, con una autoestima por los suelos, y que bueno, como la no tampoco es la más brillante de todas. Por lo menos sigue viva, porque mira que una de las escenas es que le estaban dando una paliza porque debía dinero. Digo, jopetas, o sea que sobrevivía de milagro hasta que llegó su tío. Más adelante diré por qué las comillas, si no te has leído el libro y aún así estás viendo la zona con spoilers. El Duque Miguel. He de decir una cosa del Duque Miguel. Me parecía tan bueno, tan bondadoso, que realmente se preocupaba por su sobrina perdida porque al parecer su hermana dejó a Alexia Pirogenetos ahí varada en la calle porque, bueno, la hermana que tienen estos dos, Eudoxia, era la psicótica de la familia. Pues, ¿qué queréis que os diga? Viendo un poco la tónica del libro dije, este oculta algo, y tanto que oculta algo. Era el villano principal. Creía que iba a ser Eudoxia, pero no, es el Duque Miguel. Ya llegaremos a esa escena. Pero ya sospechaba de él desde un principio. Y aún así me sorprendió un poco el giro de tuerca que dio este personaje. En cualquier caso, lo que sí no me esperaba era que Alexia realmente no fuera la sobrina del Duque Miguel, que realmente se adjudicó la identidad de la auténtica Alexia que se había muerto porque, bueno, quería sentirse importante. Bueno, no quiere decir que fuera la más inteligente de todas, aunque luego le salió bien. Es una conveniencia que te la compran porque son los diablos. Y bueno, repasemos un poco a los demás personajes de la Santa Conveniencia. Ahí tenemos a quien vigila de que los diablos no la armen por ahí pululando en la ciudad santa. Jacob de Thorn, el caballero de las 1001 promesas y juramentos, de verdad. Creo que se pasó un poquito con los juramentos. A lo mejor para poder sobrellevar su inmortalidad, porque es inmortal. O sea, lo han
pisoteado, lo han apuñalado, ha estado en innumerables batallas, pero batallas crudas del tipo que cualquiera se moriría en esas batallas y sigue ahí, al pie del cañón, magullado, cansado de la vida y aún así es noble, a su manera. Pero es noble, es lo más parecido a nobleza auténtica que puedes encontrar en los diablos. Vale, eso es uno. La otra es como la monja. Bueno, podríamos decir que entre su currículo extenso sería monja, porque también ha sido costurera, modelo, pirata, ladrona, panadera, costurera y seguro que he repetido alguna de las profesiones. Hablo de Baptiste, o sea... por un momento pensé de que vacilaba el personal en plan, no, he hecho tal cosa, pero luego a medida que vas avanzando en la trama, que hay personajes que reconocen a Baptiste, digo, hostias, pues sí, ha tenido una vida muy interesante, una vida emocionante, era una de mis favoritas. Y luego, el final. Sí, tiene que ver con Baptiste. Hablaré del final. Pero ya os digo que esta es la razón por la que yo a Joe Abercrombie le pongo la hoguera y a la vez el altar. Eso y Viga, que normalmente la gente aprecia a este personaje. Ojo, no los culpo en absoluto. Viga en plan mujer me encanta. Es divertida, es muy lujuriosa, bastante lujuriosa, no tiene ningún problema, ningún reparo. No tiene límites, pero ojo, que se las da de respetar, más o menos. Fuerte, muy despistada. Admito que con lo despistada me he sentido un poquito identificada. Vale. Viga mujer, good. Viga loba, esa se va a la hoguera. También forma parte del final. De verdad, ay, a ver, pero a mí se ha pasado, Me esperaba algo crudo, pero eso ya era ir demasiado lejos. Vale. ¿Cuántos me quedan? Iré un poco rápido porque hay un par de escenas que yo quiero resaltar en este vídeo. Luego tenemos el personaje de Solete, que a mí me dio bastante pena. Es una elfa. Aquí hay que tener en cuenta de que los elfos son la escoria de la humanidad, los enemigos a temer. Es en el que prácticamente todos están de acuerdo. Y sin embargo les cae bien Solete. Como me encanta su contradicción. Y Solete, a ver, no desprecia a los elfos, pero tampoco los defiende. Quiere ser una humana, pero sabe que no puede ser una humana. Intenta comprender las interacciones humanas, te da mucha pena, porque la desprecian de una manera bastante injustificada. Bueno, aquí los personajes desprecian a los otros solo porque son igual de despreciables. Vale, y continúa ahí un amarillo con Alexia, o con Alex, vamos a llamarla Alex. Precioso, a mí me pareció muy tierno. Que no lo remataran. Lo entiendo, lo comprendo. Por favor, si Solete y Alex vuelven a salir en el segundo libro, que tengan un momentito. Aunque se insinúa cierta guerra futura que creo que sí va a salir en el segundo o en el tercer libro inclusive. Creo. Es que a ver, el libro de por sí puede funcionar como algo autoconclusivo, pero ha dejado un par de detalles que podrían hacer una saga extensa. Yo lo dejo, vale. Ya he repasado creo que a las chicas. Ahora vamos con los chicos. Ya he hablado de Jacob y del hermano Díaz. Vamos a hablar de los otros, de los más monstruosos. Que solo me quedan dos. Ahora que lo pienso, solo me quedan dos. Vale, luego tenemos a el varón Rica, el vampiro, que ha aparecido poco, ha tenido muy poca participación, pero cuando lo ha tenido, madre de amor hermoso. Sí que es persuasivo. Consigue embaucar a grupos grandes con una historia ridícula sobre las albóndigas. Digo, ¡wow! ¡Wow! Y, a ver, parece buena gente. Por lo menos alguien que puede ayudar a otros porque está aburrido. Este es un poco como Jacob, pero de forma más elegante y porque es un vampiro. Esto lo justificas más. La forma en la que es joven, es viejo. Y creo que Solete fue la que dijo, ha llegado hasta en los huesos. Digo, wow, pues sí que es una inmortalidad interesante que llegas a los huesos y aún así sigues vivo, Yo lo dejo. Y el más controvertido de todos, el nigromante, Baltasar. Este es un personaje que al principio le quieres dar un guantazo del ególatra y pesado que es, pero luego comprendes de que realmente está teniendo un baño de realidad que mucha gente no querría tener, porque lo han pisoteado, lo han humillado y con una sencilla línea que le hace una niña
10 años lo atan de por vida al servicio papal, lo cual me hace pensar, ¿de verdad la papisa es la salvadora? Porque si no, no me explico que una simple niña esclavice a todo un grupo de diablos, no es por nada. Hasta Baltasar se lo está replanteando. Si hay una escena en la que invoca un demonio bastante poderoso, para que le quiten la marca papal y el demonio diga, ni de coña, por ahí no paso, digo. Ahí ya empecé a creer que de verdad había magia. Porque hasta ese momento pensé, realmente es un efecto psicológico tipo, tú crees que te está atando la marca, pero realmente no. Y casualmente las escenas que más se resaltan corresponden a la pelea que tienen los diablos con los hijos de la emperatriz Eudoxia. Que aquí os pongo los nombres. Intentaba buscarlos en el libro, pero es que el libro es... O sea... Mirad lo gordo que es, por el amor de Dios, no es por nada, pero bueno. El primero que aparece es en la escena de la posada, que casualmente coincide con la primera aparición oficial de Vika. Menuda matanza, violencia indiscriminada. Es un idiota, el hijo de Eudoxia, que utilizaba los cadáveres para ser soldados. Soldaditos. Bueno, el otro tampoco era mucho mejor, lo que pasa es que eran soldados, pero en el mar, porque ahí vemos la escena del barco en el que yo creo que es el punto de inflexión, porque hasta este punto yo me creería que cualquiera de los diablos, quitando a Baltasar, buscaría la forma de huir, aunque le estuviera matando la atadura papal. Pero ya en el barco es en plan, creo que realmente se están llegando a apreciar. ¿Por qué? Porque ya pelean juntos, luchan juntos y se enfrentan a la Viga Loba juntos. O sea, que el hermano Díaz se ponga ahí delante con esos bien puestos, vamos a hablar de forma fina, y le diga, Loba, quieta. A ver, que lo diga Jacob, vale, porque es inmortal, no le va a morir a manos de una loba, pero el hermano Díaz... A partir de ese punto empezó a caerme mejor y tiene escenas interesantes con Viga, que casualmente antes de la aparición del tercer hijo de Eudoxia, Viga y el hermano Díaz habían tenido momentos spicy. O sea, 4 veces se cuenta en este libro de que el hermano Díaz y Viga han compartido algo más que oraciones. Y teniendo en cuenta que el hermano Díaz es cura, digo, Viga, tú eres la auténtica hechicera, has conseguido que un cura rompa el voto de castidad, porque eso sí se conserva de la vida real, los votos de castidad. Eso me pareció graciosísimo, las cosas como son. Y bueno, tan gracioso como que Viga, en medio de una pelea con otro lobo, en vez de seguir peleando, tiene otro momento íntimo, spicy, digo... Esta consigue darle la vuelta a las batallas, Si todos fueran así, las cosas irían mejor. Y si... El cuarto yo lo voy a dejar un poco más adelante. Estoy pensando en alguna escena más así que os pueda resaltar, porque esas son las escenas de mayor acción. Porque por los demás han sido conversaciones, huidas, Viga siendo Viga, las cosas como son. Algún que otro momento bonito, íntimo entre Alex y Solete, que a ver... No es que Solete sea un poco inepta en cuanto a relaciones, Alex tampoco se queda atrás, o sea, dos ineptas que se han encontrado. Es que es precioso, es poesía. Qué pena que no acaben juntas, pero entiendo por qué no han acabado juntas. Y entonces llegan a Troya y bueno, ya hueles a peligro a kilómetros de distancia. Y claro, tú dices, ¿cómo vas a oler a kilómetros de distancia si todo es perfecto? Reciben a Alex con los brazos abiertos, la colman de gloria y de lujos, a los diablos los tratan bien. Claro, porque una ha leído los suficientes libros de fantasía como para tener el ojo avisor. Y bueno, no es que los diablos no se estuvieran percatando de que algo podría ir mal, pero bueno, habían cumplido su misión. Y si no fuera porque el duque Miguel se impacienta y hubieran matado al cuarto hijo de Eudoxia, que increíblemente era el majo, o por lo menos el menos malo de todos, porque sí, se casa con Alex, que se supone que es la prima. Se supone, eso me parece un poquitín incestuoso, pero es la familia real. No me sorprendió tampoco, pero claro, ahí ves de que tienen su supuesta noche de bodas.
Y están ahí hablando en plan, bueno, vamos a llevarnos bien, somos amigos, intentemos llevar Troya lo mejor posible. Y te lo acabas creyendo. Y ves que es verdad porque lo congelaron y lo partieron en 1000 pedazos. Es que ahí, Abercrombie, te has pasado. No es el peor momento en el que te has pasado, pero te has pasado. Y a partir de ahí ha sido un cuesta arriba en cuanto a violencia, caos, drama y momentos en los que, de verdad, hoguera alta para you, Abercrombie. Y bueno, a ver, ¿qué más cosas os puedo resaltar de Troya? Ah, sí, de que Lady Severa que parecía de las buenas. Pues sí, es de las buenas, pero no de la forma que yo me esperaba. Yo creía que iba a ser del tipo, va a traicionar a Alex, es una sumisa del Duque Miguel. Es que directamente no es Lady Severa. Es solo su cuerpo, porque quien está dentro del cuerpo de Lady Severa es la propia Eudoxia. Porque claro, en este punto se supone que la emperatriz Eudoxia había muerto, de ahí el puesto vacante de emperatriz. Pero no, había poseído a una de sus discípulas y se había metido en ese cuerpo. Algo que Baltasar se da cuenta y la admira profundamente. Se nota que entre nigromantes se entienden perfectamente. Estos dos acabarán reencontrándose. Eudoxia le quitará la atadura papal a Baltasar. Y ahora hablaré de Baltasar y Baptiste, que también han tenido sus momentos, pero lo vamos a dejar para el final. Luego, ¿qué más os puedo resaltar? Bueno, las peleas que tienen con el Duque Miguel. O sea, ahí Jacob versus Duque Miguel ha sido una pelea bastante interesante. Corta, pero ahí por primera vez vemos a un Jacob sorprendido de la técnica de lucha de un personaje, porque hasta ahora Jacob había peleado, sí, lo había entrenado un poco, pero realmente todo era previsible para él. Sabía incluso cómo perder. Aquí se sorprendió un poquito más, digo, bueno, por cientos de años y todavía se puede sorprender este guardia inmortal. Y bueno, ya cuando todo parece que se había solucionado, Jacob había matado al Duque Miguel, Eudoxia, Lady Severa, Lady Severa, huye, aunque nadie se da cuenta, y todo se queda en manos de la supuesta princesa Alexia Pirogenetos. Se va a quedar como emperatriz, las cosas como son. Viendo un poco el panorama, no es por nada, porque el Duque Miguel no le tembló el pulso a la hora de matar a sus hermanas, de pisotear a su enemigo y, bueno, se habría acabado con Lady Severa si eso lo hubiera llevado al trono, no es por nada. Llegamos a una de las partes dramáticas, porque claro, para acabar con los monstruos de Eudoxia, porque se supone que es Eudoxia que lo ha hecho, Viga tuvo que sacar su lado lobo. Vale, de acuerdo. Mató a uno de los miembros de la Santa Conveniencia. Y casualmente mi favorito, Baptiste. O sea, en ese momento Baptiste había sido la divertida, la que tiene recursos para todo, y la mata de forma horrible. Nadie le echa la culpa a Viga porque comprenden que con la loba no se puede razonar. Viga se siente como un ser despreciable. Ya se sentía así en el fondo, que ese lado divertido y desinhibido era un mecanismo de defensa muy clásico, pero ya después de esto, ni desinhibida ni leches. Se queda en la jaula como un perro. Digo, pobrecita Viga. Yo tampoco lo puedo culpar del todo. A la Viga loba sí, pero a la Viga mujer, no. Conchale, si hay un momento en el que Baptiste con Baltasar protagonizan una especie de acuerdo de paz entre dos ejércitos que al final sus líderes estaban casados uno con el otro y una reina de enamorados, y resulta que Baptiste había conocido a la esposa, digo, eso fue divertido. Ahí es cuando empecé a darme cuenta de que Baptiste sí era interesante, no se estaba marcando una trola y que debía sobrevivir. ¡Jope! Si hasta me dio pena Baltasar, que se estaba empezando a encariñar de Baptiste, aunque no lo reconociera. Y la matan. La matan. Ni siquiera un soldado del Duque Miguel o la propia Eudoxia. Viga. ¡Hala! Para rematar más, un dolido corazón. Hablo de mi corazón. A quien sí puedo llegar a poner en una hoguera sin miramientos es a la cardenal Cisca. Porque ahí nos damos cuenta de que quiso poner al Duque Miguel ahí en el trono y matar a Alex en el proceso, porque es un mal menor el Duque Miguel. Digo, tía, ¿de verdad
si pondrías a Satanás si Satanás estuviera de tu parte. Lo cual me hace pensar, a lo mejor en el segundo o en el tercer libro se va a topar con alguien que no podrá controlar y va a acabar con ella. Me lo veo venir, me lo estoy viendo venir, casi tanto como la alianza entre Baltasar y Eudoxia. Ese reencuentro tiene que aparecer sí o sí. Además, se está diciendo cada 2x3 una guerra contra los elfos. Una guerra pasada, pero también una guerra futura, así que al menos en el tercer libro va a haber una guerra humanos versus elfos, y seguramente dirán algo así como ni los elfos son tan malos ni los humanos tan buenos, aunque bueno, los humanos aquí tampoco es que sean los buenos, así que se va a poner interesante. Si mantiene el humor negro y la fantasía que está desprendiendo este libro, a ver, aquí tienes una fiel seguidora, que ya lo está haciendo, pero más todavía. Bueno, esto es todo lo que puedo decir acerca de la zona con spoiler de los diablos. He procurado ser concisa porque si empiezo a detallar cada una de las partes que me gusta, este vídeo queda 2 horas mínimo, Lo sé, que me conozco bastante bien, pero en fin. Sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle a like, campanita, compartir. Hay que ser generosos en esta vida y comentar. Así que, bueno, eso es todo. Así que nos vemos en el próximo vídeo.